El cielo nocturno guarda innumerables secretos. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2025 aconteció algo extraordinario. Un objeto proveniente de más allá de nuestro sistema solar, que ha viajado miles de millones de años a través de la vasta oscuridad interestelar, se reveló de una manera que ha cautivado la atención de astrónomos de todo el globo. Esta es la historia de Tresojo Atlas, un visitante interestelar que está reescribiendo lo que creíamos saber sobre los objetos de otros sistemas estelares. Capítulo 1. El susurro de radio desde la lejanía. En las primeras horas de la madrugada, del 24 de octubre de 2025, en el corazón de Sudáfrica, se realizó un descubrimiento notable. El radiotelescopio Meerkat, con su plato de 13 metros y medio de diámetro, apuntaba hacia una región específica del firmamento. Lo que detectó se convertiría en la primera señal de radio, capturada jamás proveniente de un objeto interestelar. El objeto en cuestión era Tresojo Atlas, un visitante del tamaño de un cometa, proveniente de más allá de nuestro sistema solar, descubierto apenas unos meses antes, el 1 de julio. A diferencia de los incontables cometas nacidos en nuestro propio vecindario solar, este transporta consigo las huellas químicas de otro sistema estelar, de otra época, de otro lugar en la galaxia. En aquella mañana de octubre, Tresojo Atlas se encontraba a una separación angular de tan solo 3,76 grados del Sol. Para ponerlo en perspectiva, eso es solo 7 veces el diámetro del Sol, tal como lo vemos en nuestro cielo. El objeto se abría paso por una de las ventanas observacionales más desafiantes posibles, casi perdido en el deslumbrante resplandor de nuestra estrella principal. Aún así, Meerkat, operado por el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica, logró penetrar las dificultades y detectar algo profundo. No era una señal en el sentido tradicional, no era una transmisión deliberada cruzando el cosmos, sino el susurro químico de moléculas desintegrándose por la luz estelar. La detección se presentó en forma de líneas de absorción de radio en frecuencias muy específicas, 1665 GHz y 1667 GHz. Estas frecuencias son la firma de los radicales hidroxilo, moléculas compuestas por un átomo de oxígeno enlazado a un átomo de hidrógeno, denotadas químicamente como OH. El hidroxilo no es una molécula cualquiera, es lo que queda cuando el agua, esa sustancia tan preciada para la vida, tal como la conocemos, se descompone por la intensa radiación del Sol. A medida que las moléculas de agua se evaporan de la superficie o del interior de Tresojo Atlas y se dispersan en el espacio, la luz ultravioleta del Sol las golpea con suficiente energía para romper sus enlaces. El resultado son radicales hidroxilo, junto con átomos de hidrógeno libres dispersándose en el frío vacío alrededor del cometa. El equipo de Meerkat detectó estas moléculas de hidroxilo a través de un fenómeno conocido como desplazamiento Doppler. Las líneas de absorción aparecieron con desplazamientos de velocidad de menos 5,59 km por segundo y 5,65 km por segundo, con incertidumbres notablemente pequeñas de tan solo 0,16 y 0,17 km por segundo, respectivamente. Este desplazamiento Doppler nos habla del movimiento. Mientras Tresojo Atlas surcaba el espacio a casi 100 km por segundo en relación con la Tierra, las ondas de radio de las moléculas de hidroxilo se comprimían o estiraban dependiendo de la geometría de la observación. Los valores negativos indican que el objeto se movía de tal manera que las ondas de radio parecían ligeramente desplazadas hacia el azul, comprimidas a frecuencias más altas. El ancho de estas líneas de absorción, medido como ancho completo a media altura, fue de 0,8 km por segundo para la primera línea y 1,26 km por segundo para la segunda. Estos anchos no son aleatorios. Codifican información sobre la temperatura del gas que rodea a Tresojo Atlas. En el momento de la observación, el objeto interestelar se encontraba a una distancia 1,38 veces mayor del Sol que la órbita terrestre. A esta distancia, con el calentamiento solar disminuyendo con el cuadrado de la distancia
y la radiación de enfriamiento aumentando con la cuarta potencia de la temperatura, los científicos calcularon que la temperatura superficial de Tres Ojo Atlas sería de aproximadamente 230 grados Kelvin. Esto es frío para los estándares humanos, aproximadamente menos 43 grados Celsius, pero es lo suficientemente cálido para que ciertos hielos comiencen a sublimarse, pasando directamente de sólido a gas. El movimiento térmico de las moléculas de hidroxilo a esta temperatura produce un efecto de ensanchamiento en las líneas espectrales, y los anchos observados coincidieron casi perfectamente con las predicciones teóricas. El acuerdo entre la teoría y la observación en torno a 0,8 kilómetros por segundo proporcionó una fuerte confirmación de que lo que Meerkat detectó era genuina emisión de hidroxilo proveniente de un proceso físico real. No era la primera vez que los astrónomos intentaban detectar señales de radio de Tres Ojo Atlas. Los intentos previos del 20 y 28 de septiembre habían resultado infructuosos, pero el 24 de octubre, cuando el objeto emergió de detrás del Sol, en lo que los astrónomos llaman conjunción solar, la señal finalmente apareció. El momento es significativo. La conjunción solar ocurrió el 21 de octubre, apenas 3 días antes de la detección exitosa. Durante la conjunción, Tres Ojo Atlas estaba alineado casi perfectamente entre la Tierra y el Sol, haciendo imposible la observación debido al abrumador brillo solar. Pero al emerger de esta alineación, moviéndose casi perpendicularmente a nuestra línea de visión, Meerkat estaba listo. La detección de hidroxilo de Tres Ojo Atlas representa la primera vez que hemos capturado una señal de radio, aunque sea natural, de un visitante interestelar. Proporciona evidencia directa de que este objeto está liberando vapor de agua y, por extensión, que transporta hielo de agua en su estructura. Esto es profundo, porque el agua no es solo importante para la vida. Es un ingrediente clave en la química de los sistemas planetarios. Cuando detectamos agua o sus productos de descomposición de un objeto nacido alrededor de otra estrella, estamos leyendo un mensaje escrito en química. Estamos aprendiendo que los bloques de construcción básicos que encontramos aquí en nuestro propio sistema solar no son únicos de nuestro vecindario cósmico. Existen allá afuera entre las estrellas, transportados de sistema en sistema por objetos errantes como Tres Ojo Atlas. El científico de Harvard Avi Lowe, que ha estado a la vanguardia del estudio de este visitante interestelar, describió la detección en términos impactantes. Señaló que el desplazamiento Doppler de la absorción de hidroxilo resulta de la velocidad total de Tres Ojo Atlas en relación con la Tierra, unos 98 kilómetros por segundo, multiplicada por el signo del ángulo entre la dirección del movimiento relativo y la línea de visión de Meerkat. Ese ángulo, calculó, era de 9,2 grados. Esta relación geométrica, esta danza de velocidades y ángulos, permitió a los astrónomos verificar que lo que estaban viendo era real. Las ondas de radio estaban siendo absorbidas por moléculas de hidroxilo en la coma que rodeaba a Tres Ojo Atlas, moléculas que fueron desprendidas de su superficie cuando la luz solar calentó los hielos subyacentes. La velocidad térmica de estas moléculas, derivada de la temperatura superficial, produjo un ensanchamiento que coincidió con las observaciones. Casualmente, Lowe enseñó este exacto fenómeno, el ensanchamiento térmico de líneas espectrales, en su clase sobre procesos radiativos, en astrofísica, en el Departamento de Astronomía de Harvard, apenas un mes antes de la detección. La teoría había predicho la observación y la observación había confirmado la teoría, pero esta detección tiene un peso adicional, más allá de la ciencia pura. 5 semanas antes de la observación de Meerkat, Avi Lowe había animado a los observatorios de radio a buscar emisiones de radio de Tres Ojo Atlas. Su motivación no fue casual. Había calculado algo notable sobre la trayectoria de este visitante interestelar. La dirección de llegada de Tres Ojo Atlas, trazada hacia atrás en el espacio y el tiempo, coincide dentro de 9 grados con la dirección de llegada de una de las señales más famosas y misteriosas jamás detectadas, la señal WOW de 1977. El 15 de agosto de 1977,
El radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó una fuerte señal de radio de banda estrecha a una frecuencia de 1,422 GHz. La señal era tan inusual, tan alejada del ruido de fondo normal, que el astrónomo Jerry Ehman la rodeó en la impresión de la computadora y escribió "Wow" en el margen. El nombre perduró. Durante 48 años, la señal "Wow" ha permanecido sin explicación. Duró 72 segundos, la duración exacta en que el haz del telescopio Big Ear habría permanecido apuntando a un punto específico del cielo mientras la Tierra rotaba. Nunca se volvió a detectar, a pesar de numerosas búsquedas de seguimiento. Su origen sigue siendo uno de los grandes misterios de la astronomía. Ahora, con tres Ojo Atlas atravesando nuestro sistema solar, Loe calculó que el 12 de agosto de 1977, apenas 3 días antes de que se detectara la señal "Wow", el objeto interestelar se encontraba a una distancia de aproximadamente 600 veces la separación Tierra-Sol, o 600 unidades astronómicas. A esa distancia, el tiempo de viaje de la luz era de aproximadamente 3 días. Las coordenadas de tres Ojo Atlas en esa fecha eran ascensión recta 19 horas 40 minutos, o 295 grados, y declinación 19 grados. La señal "Wow" se originó a ascensión recta 19 horas 25 minutos, o 291 grados, y declinación menos 27 grados. La separación es de aproximadamente 4 grados en ascensión recta y 8 grados en declinación. La probabilidad de que dos direcciones aleatorias en el cielo se alineen a ese nivel es de aproximadamente un 6%, menos de 1 de cada 100. Si la señal "Wow" se originó en tres Ojo Atlas, ¿qué tipo de transmisor se requeriría? La intensidad detectada de la señal "Wow" variaba entre 54 y 212 Jansky, con un ancho de banda de unos 10 kHz. A la distancia de 600 unidades astronómicas, esto corresponde a una potencia de fuente de 0,52 gigavatios. Esa es la producción de un reactor nuclear típico en la Tierra. No es una cantidad imposiblemente grande para una civilización avanzada, ni siquiera particularmente exótica según nuestros propios estándares tecnológicos, pero es notable, ya que sugeriría que tres Ojo Atlas transportaba o transporta tecnología activa. Loe esperaba que esta coincidencia en la dirección de llegada motivara a los observadores de radio a monitorear tres Ojo Atlas de cerca, y así lo hicieron. La detección de Meerkat, si bien mostraba solo absorción natural de hidroxilo en lugar de una transmisión artificial de banda estrecha, demuestra que los radiotelescopios pueden y están observando este objeto. Hasta ahora, no ha habido informes de ninguna transmisión de radio artificial desde tres Ojo Atlas. La señal de absorción de hidroxilo es completamente consistente con procesos naturales, con la luz solar descomponiendo moléculas de agua en la coma de un cometa. Pero la historia está lejos de terminar. El 16 de marzo de 2026 se espera que tres Ojo Atlas pase a 53 millones de kilómetros de Júpiter. En ese momento, la nave espacial Juno de la NASA, orbitando el planeta gigante, utilizará su antena de dipolo para buscar señales de radio del visitante interestelar en frecuencias bajas que van desde 50 hercios hasta 40 megahercios. Esta es una parte diferente del espectro de radio a la observada por Meerkat. Estas frecuencias más bajas son el reino de las ráfagas de radio naturales, de planetas como Júpiter, emisiones del viento solar y, potencialmente, si existen, transmisiones de baja frecuencia de fuentes artificiales. La detección por Meerkat ha logrado varias cosas. Primero, proporciona la primera evidencia directa de actividad de agua en tres Ojo Atlas a través del indicador de moléculas de hidroxilo. Segundo, demuestra que los radiotelescopios pueden observar con éxito objetos interestelares, incluso en condiciones desafiantes, casi perdidos en el resplandor del Sol. Tercero, sienta las bases para futuras observaciones a medida que el objeto continúa su viaje a través de nuestro sistema solar. Pero quizás lo más importante es que nos recuerda que incluso los procesos naturales pueden parecer misteriosos y profundos.
cuando se ven desde una perspectiva cósmica. Las moléculas de hidroxilo detectadas por Meerkat fueron creadas cuando el agua de otro sistema estelar, transportada durante miles de millones de años a través de la fría oscuridad entre las estrellas, fue calentada por nuestro Sol y descompuesta por su luz ultravioleta. Estas moléculas, dispersándose en la coma de Tres Ojo Atlas, son mensajeras del pasado lejano, del disco protoplanetario que se formó alrededor de otra estrella hace miles de millones de años. Nos dicen que la química de los bloques de construcción de la vida es universal, que el agua existe no solo aquí, sino en toda la galaxia. Mientras amanecía el 8 de noviembre y los astrónomos analizaban los datos de Meerkat, otra observación estaba a punto de sacudir a la comunidad astronómica. Apenas unas horas después, en la oscuridad previa al amanecer, los telescopios capturarían una imagen de Tres Ojo Atlas, que revelaría algo que nadie había visto antes en un objeto interestelar, una compleja red de no uno, ni dos, sino 7 chorros distintos. Capítulo 2. 7 chorros ardiendo en la noche. A las 4 horas y 10 minutos de tiempo universal, del 8 de noviembre de 2025, 3 astrónomos observaban el cielo. MGA, German y Prosper tenían sus instrumentos apuntando a una zona específica de oscuridad, una región donde se sabía que se encontraba Tres Ojo Atlas. El objeto interestelar estaba posicionado a tan solo 29 grados del Sol en el cielo. Esto es extraordinariamente desafiante para la observación. A esa pequeña separación angular, la luz del Sol domina todo. El cielo está brillante incluso antes del amanecer. La luz dispersa llena la atmósfera. La mayoría de los objetos astronómicos serían completamente eclipsados, pero Tres Ojo Atlas no era la mayoría de los objetos. A pesar de estar solo a 7 a 10 grados sobre el horizonte, a pesar de la proximidad al resplandor solar, los telescopios capturaron algo extraordinario. El equipo tomó 24 exposiciones en luz de filtro verde, cada una de 35 segundos de duración. También capturaron 2 exposiciones en filtro rojo y 2 en filtro azul. Estas imágenes se apilaron, se combinaron para aumentar la señal y reducir el ruido, revelando detalles que serían invisibles en cualquier fotograma individual. Lo que emergió de este proceso fue extraordinario. Tres Ojo Atlas exhibía un gran halo brillante que se extendía casi medio millón de kilómetros, 500.000 kilómetros o 5 minutos de arco en el cielo. Para ponerlo en perspectiva, el diámetro del halo era mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. Pero no fue solo el tamaño del halo lo que capturó la atención. Fue la estructura dentro de él. Emanando del núcleo central de Tres Ojo Atlas, había al menos 7 chorros distintos de material. 7 corrientes separadas de gas y polvo, cada una con su propia dirección, su propio carácter, su propia historia que contar. Los cometas a menudo muestran chorros. Cuando la luz solar calienta la superficie de un cometa, el hielo que se sublima de respiraderos específicos o regiones activas puede crear corrientes colimadas de gas y polvo. Estos chorros se pueden ver en muchos cometas del sistema solar, particularmente a medida que se acercan al Sol y aumenta la actividad. Pero 7 chorros de un solo objeto es inusual. Más inusual aún es que algunos de estos chorros apuntaban hacia el Sol. Estos se llaman antitales, y aunque pueden ocurrir en cometas del sistema solar, debido a la geometría de visualización y la forma en que las partículas de polvo se esparcen en órbita, verlos tan claramente en un objeto interestelar es raro. Los antitales parecen apuntar hacia el Sol debido al ángulo de visión desde la Tierra. Las partículas de polvo liberadas del cometa se esparcen en su plano orbital. Cuando la Tierra atraviesa o está cerca de este plano, podemos ver el polvo que se encuentra entre nosotros y el cometa, creando la ilusión de una cola que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Pero las imágenes del 8 de noviembre mostraron más que simples ilusiones geométricas. Los 7 chorros tenían diferentes brillos, diferentes longitudes, diferentes ángulos de emisión desde el núcleo. Esto sugiere que Tres Ojo Atlas tiene múltiples regiones activas en su superficie, áreas donde la luz solar penetra el hielo subsuperficial y crea fuentes localizadas de desgasificación.
La complejidad de esta estructura de chorros no se había visto antes en Tres Ojo Atlas. Observaciones anteriores habían mostrado características más simples, quizás un solo chorro prominente o una coma difusa. Pero a medida que el objeto pasaba por el perihelio, su punto más cercano al Sol el 29 de octubre, y comenzaba a reemerger en el cielo observable, el aumento del calentamiento solar había despertado múltiples respiraderos simultáneamente. Esto plantea una pregunta fundamental, que se encuentra en el centro del misterio que rodea a Tres Ojo Atlas. ¿Son estos chorros simplemente respiraderos volátiles de un núcleo natural, regiones donde los depósitos de hielo se encuentran cerca de la superficie y se subliman cuando se calientan? ¿O podrían representar algo más controlado, algo más deliberado? En el contexto de los cometas naturales, múltiples chorros indican una composición superficial heterogénea. El núcleo no es uniforme. Algunas regiones son ricas en hielos volátiles, que se vaporizan fácilmente. Otras regiones están cubiertas de material más oscuro y menos volátil, que actúa como capa aislante. A medida que el cometa rota, diferentes regiones se enfrentan al Sol y se activan diferentes chorros. El periodo de rotación de Tres Ojo Atlas se ha estimado en aproximadamente 16,2 horas, basándose en variaciones de brillo. A medida que gira, los 7 chorros barrerían el espacio como los brazos de una regadera cósmica, cada uno activo cuando su región de origen se enfrenta al Sol. Pero hay otra interpretación, una que Avi Loeb y otros han planteado, en el contexto de este objeto. Si Tres Ojo Atlas no fuera completamente natural, si contuviera tecnología o fuera en sí mismo un artefacto tecnológico, entonces múltiples chorros podrían representar propulsores controlados, utilizados para la navegación. Esta idea es especulativa, sin duda. No hay evidencia directa de que Tres Ojo Atlas sea algo más que un cometa natural. Su espectro muestra dióxido de carbono, agua y otras moléculas esperadas de un cometa. Tiene una coma y una cola. Brilla a medida que se acerca al Sol. En casi todas las formas medibles, se comporta como los cometas que hemos observado durante siglos. Sin embargo, hay anomalías. La trayectoria de Tres Ojo Atlas está alineada dentro de 5 grados del plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas. Esto es estadísticamente improbable para un objeto interestelar aleatorio, que se esperaría que llegara de cualquier dirección con igual probabilidad. La posibilidad de tal alineación es de aproximadamente un 2%. La masa de Tres Ojo Atlas también es inusual, basada en la falta de aceleración no gravitacional, detectable a pesar de la desgasificación observada. Loeb y colegas calcularon que su masa debe exceder los 33.000 millones de toneladas. Esto corresponde a un diámetro del núcleo sólido mayor de 5 kilómetros. A modo de comparación, el primer objeto interestelar, Union Oumuamua, se estimó en unos 400 metros de longitud. El segundo, 2I Borisov, tenía un núcleo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro. Tres Ojo Atlas es potencialmente 10 veces más grande que Borisov y más de 10 veces más grande que Oumuamua. Dada la limitada reserva de elementos pesados en el espacio interestelar, esperaríamos detectar muchos objetos pequeños, antes de encontrar uno tan grande como Tres Ojo Atlas. Las estadísticas sugieren que deberíamos haber descubierto del orden de 100.000 objetos del tamaño de Oumuamua antes de encontrar algo tan masivo como Tres Ojo Atlas. Sin embargo, solo hemos detectado 3 objetos interestelares en total. Esto hace que Tres Ojo Atlas sea anómalo solo por motivos estadísticos. Añádase a esto la trayectoria inusual, la detección de níquel sin hierro correspondiente en observaciones espectroscópicas por el Very Large Telescope, y la sincronización que lo acerca a múltiples planetas, y el panorama se vuelve más complejo. Los 7 chorros visibles en las imágenes del 8 de noviembre añaden otra capa a esta complejidad. Si estos son chorros naturales de respiraderos volátiles, entonces estamos viendo un cometa en fase activa con múltiples regiones fuente desgasificando. La estructura es hermosa. La física es bien entendida y no hay misterio más allá de los procesos estándar de la ciencia cometaria. Si, sin embargo, estos chorros representan algo más,
Si están controlados de alguna manera, entonces estamos viendo algo sin precedentes. La pregunta se convierte no en qué está produciendo estos chorros, sino por qué y con qué propósito. Loe sugirió que si Tres Ojo Atlas se maniobrara, si liberara muchas ondas, o si transmitiera señales de radio en frecuencias que indicaran origen artificial, entonces sabríamos que es tecnológico. Hasta ahora, ninguno de estos comportamientos se ha observado. La detección de hidroxilo por Meerkat es consistente con procesos naturales. Los chorros, aunque numerosos y complejos, son consistentes con la desgasificación natural. Pero la historia no ha terminado. Tres Ojo Atlas todavía está siendo observado. El 17 de noviembre de 2025, el proyecto Virtual Telescope ha programado una sesión especial de observación en vivo para capturar nuevas imágenes del visitante interestelar. Telescopios terrestres de todo el mundo continúan rastreando su movimiento, su brillo, su firma espectral. La nave espacial JUICE de la ESA, la exploradora de lunas heladas de Júpiter, observará Tres Ojo Atlas a principios de noviembre, mientras la nave viaja hacia su propio destino en el sistema solar exterior. La sonda JUICE, si bien no fue concebida para el estudio de cometas, se enfrenta a una oportunidad de oro al poder dirigir sus sofisticados instrumentos hacia un objeto interestelar, una ocasión demasiado valiosa como para dejarla pasar. El día 19 de diciembre de 2025, el astro denominado 3I Atlas alcanzará su perihelio, su punto de mayor cercanía a la Tierra, situándose a una distancia aproximada de 267 millones de kilómetros, lo que equivale a 1,8 unidades astronómicas. Esta cifra casi duplica la distancia que separa nuestro planeta del Sol. Si bien no se trata de un acercamiento que pueda calificarse de dramático según los estándares habituales, sí que brindará desde la Tierra la mejor perspectiva geométrica posible para un análisis detallado. Tanto el telescopio espacial Hubble como el telescopio espacial James Webb tienen previsto dedicar tiempo a la observación de 3I Atlas durante el mes de diciembre. Estos instrumentos, que orbitan por encima de la atmósfera terrestre, son capaces de captar longitudes de onda ultravioletas e infrarrojas que nuestro aire bloquea o distorsiona. Con ellos se podrá determinar la composición de la coma, la distribución de la temperatura en la superficie del núcleo, así como el tamaño y la estructura de las partículas de polvo que conforman la cola. El día 16 de marzo de 2026, tal como se mencionó anteriormente, 3I Atlas pasará a tan solo 53 millones de kilómetros de Júpiter. En ese momento, la nave espacial Juno intentará realizar observaciones en radiofrecuencia, pero es posible que las cámaras de Juno también se enfoquen en el visitante, capturando potencialmente imágenes nítidas del núcleo mismo. A lo largo de todo este proceso, los 7 chorros de gas y polvo continúan siendo un punto focal de estudio. ¿Son estables o varían a medida que el cometa rota y su distancia al Sol aumenta? Aparecen nuevos chorros, mientras otros se desvanecen. ¿Existe un patrón en su actividad, una periodicidad que coincida con la rotación del núcleo? Estas interrogantes solo se desvelarán con una observación continua, con paciencia y con la acumulación de datos a lo largo de semanas y meses. Sin embargo, la observación del 8 de noviembre ya ha transformado nuestra percepción de 3I Atlas. No se trata de un cuerpo celeste simple, ni de una esfera uniforme de hielo y roca que libera gas de forma moderada al calentarse. Es un objeto complejo, estructurado y activo en múltiples puntos. La imagen capturada por Jaeger, Raymond y Prosper revela un halo que se extiende a 500.000 de kilómetros, brillando por la luz solar reflejada y la fluorescencia de moléculas excitadas. Dentro de ese halo, 7 chorros trazan trayectorias que se originan en el núcleo y se proyectan hacia el exterior. Algunos se extienden en dirección al Sol, conformando anticolas, mientras que otros se ramifican en distintas direcciones, pintando la imagen de un objeto en plena efervescencia. Así es como se manifiesta un cometa interestelar cuando visita nuestro sistema solar. Este es el rostro de un errante de la galaxia. Un objeto nacido quizás hace entre 4.000 y 7.000 millones de años en el disco protoplanetario de otra estrella.
expulsado a la oscuridad y ahora iluminado una vez más por la luz de nuestro Sol. Los chorros de 3I Atlas están escribiendo un mensaje en gas y polvo, un mensaje sobre la física de los hielos bajo el calentamiento solar, sobre la estructura interna de objetos provenientes de más allá de nuestro sistema, sobre la diversidad de mundos que existen en la galaxia. Si ese mensaje habla únicamente de procesos naturales o insinúa algo más, está aún por verse. A medida que la noticia de los 7 chorros se difundió por la comunidad astronómica el 8 de noviembre, las reacciones oscilaron entre el entusiasmo científico y la especulación sobre el significado de esta compleja estructura. Algunos investigadores se centraron en la interpretación natural, discutiendo las tasas de sublimación y la distribución de volátiles. Otros se permitieron fantasear con la posibilidad de que la estructura sugiriera algo con una dirección más intencionada. Lo que es cierto es que 3I Atlas se ha convertido en el objeto interestelar más intensamente estudiado de la historia. Más telescopios, más naves espaciales, más observadores siguen cada uno de sus movimientos que jamás se dirigieron hacia Oumuamua o Borisov. Los datos que se están acumulando durante estas semanas y meses darán forma a nuestra comprensión de los objetos interestelares durante años. Los 7 chorros de 3I Atlas, capturados aquella mañana de noviembre, apenas unas horas después de la primera detección por radio del objeto, representan una convergencia de observaciones que está pintando una imagen de un detalle sin precedentes. Estamos observando a un visitante interestelar en tiempo real, viéndolo responder al calor de nuestro Sol, viéndolo liberar los hielos que ha transportado durante eones a través del frío del espacio entre las estrellas. Y mientras observamos, medimos y analizamos cada fotón de luz y cada molécula de gas, nos enfrentamos a una pregunta fundamental que trasciende el caso particular de este único objeto. En una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, en un universo con billones de galaxias, ¿cuán comunes son objetos como 3I Atlas? ¿Con qué frecuencia viaja material de un sistema estelar a otro? Y en esa vasta red de intercambio, en ese reciclaje cósmico de materia a través de la galaxia, ¿podrían algunos de esos objetos errantes transportar más que solo hielo y roca? ¿Podrían llevar información? ¿Podrían llevar tecnología? ¿Podrían portar, intencionalmente o no, la firma de la inteligencia? Estas preguntas penden sobre las observaciones como la coma se cierne sobre el núcleo de 3I Atlas. No se responden con la detección de hidroxilo ni con la imagen de 7 chorros. No se resuelven con espectroscopía, fotometría o astrometría. Requieren un tipo de indagación diferente, una que combine el rigor científico con la apertura filosófica, una que no descarte posibilidades de plano ni las acepte sin evidencia. Por ahora, 3I Atlas continúa su viaje. Los chorros brillan a la luz del Sol. Las moléculas de hidroxilo flotan en el espacio. Los radiotelescopios escuchan. Los telescopios ópticos observan. Y la humanidad, en este breve instante del tiempo cósmico, tiene el privilegio de ser testigo de un objeto proveniente de más allá de nuestro sistema solar, compartiendo el espacio con nosotros, compartiendo la luz de nuestro Sol y desvelando sus secretos. Una observación a la vez. La coincidencia de la detección por radio y la imagen de los 7 chorros, el 8 de noviembre de 2025, marca un hito en el estudio de 3I Atlas. Es un día en el que múltiples líneas de evidencia convergieron, en el que diferentes técnicas observacionales revelaron aspectos complementarios del mismo y misterioso visitante. Y es un día que será recordado en la historia de la astronomía como el momento en que un objeto interestelar comenzó a revelar su verdadera complejidad. Pero esto es solo el principio. Como veremos en los capítulos venideros, 3I Atlas trae consigo conexiones con uno de los mayores misterios del siglo XX, implicaciones para la distribución de masa en la galaxia, evidencia de la universalidad del agua y lecciones sobre cómo observamos e interpretamos el cosmos. La historia de 3I Atlas está lejos de terminar. En muchos sentidos, apenas está comenzando. Capítulo 3. La conexión con la señal WOW.
El verano de 1977 fue un momento crucial en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Mientras los astrónomos de todo el mundo escudriñaban los cielos en busca de señales de compañía cósmica, un radiotelescopio en Ohio estaba a punto de detectar algo que desconcertaría a los científicos durante casi 5 décadas. El radiotelescopio Big Ear, operado por la Universidad Estatal de Ohio, no era el instrumento más grande ni más sofisticado de su época, pero el 15 de agosto de 1977 estaba apuntando a la región exacta del cielo en el momento preciso. Durante 72 segundos, el telescopio registró una señal diferente a todo lo visto antes o después. La señal apareció a 1420,456 MHz, una frecuencia conocida como la línea del hidrógeno. Esta no es una elección aleatoria en el espectro de radio. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, y la transición entre sus dos estados de menor energía produce radiación a esta frecuencia específica. Desde la década de 1960, los científicos involucrados en la búsqueda de inteligencia extraterrestre han teorizado que cualquier civilización que intentara comunicarse a través de distancias interestelares podría elegir esta frecuencia como una tarjeta de presentación universal. Lo que hizo que la señal del 15 de agosto fuera tan notable fue su intensidad y su naturaleza de banda estrecha. La intensidad de la señal saltó 30 veces por encima del nivel de ruido de fondo. Estaba concentrada en un rango de frecuencia muy estrecho, mucho más estrecho de lo que las fuentes astrofísicas naturales suelen producir. Las fuentes de radio naturales, como pulsares, cuásares o erupciones estelares, tienden a emitir en amplios rangos de frecuencia. Esta señal era diferente, era concentrada, potente y breve. El astrónomo Jerry Ehman estaba revisando la impresión de los datos del telescopio cuando notó la anomalía. Las lecturas de intensidad, que normalmente mostraban 1 y 2, representando el ruido de fondo, de repente se dispararon al código alfanumérico 6X5. En el sistema utilizado para registrar la intensidad, esta secuencia representaba el pico agudo de la señal. Ehman la rodeó con un bolígrafo rojo y escribió en el margen una sola palabra que definiría este misterio para las generaciones venideras. ¡Wow! El diseño del telescopio significaba que cualquier objeto celeste permanecería en su haz durante exactamente 72 segundos, mientras la rotación de la Tierra movía la antena a través del cielo. La señal ¡wow! Duró precisamente esta duración, lo que sugería que su fuente era, de hecho, algo en los cielos en lugar de interferencia terrestre. Luego desapareció. A pesar de las observaciones de seguimiento inmediatas y décadas de búsquedas posteriores, la señal nunca se repitió. La dirección de la fuente se determinó que estaba en la constelación de Sagitario, en las coordenadas de ascensión recta, 19 horas 25 minutos, y declinación menos 27 grados. Esta región del cielo se dirige hacia el centro galáctico, una dirección rica en estrellas y gas interestelar, pero también una dirección desde la cual determinar una fuente específica se vuelve extraordinariamente difícil debido a la gran densidad de objetos. A lo largo de las décadas, se han propuesto numerosas explicaciones para la señal WOW. Algunos investigadores sugirieron que provenía de un cometa en tránsito, con la emisión de banda estrecha derivada de la transición hiperfina del hidrógeno en la extensa nube de hidrógeno neutro del cometa. Otros propusieron que se trataba de un evento astronómico natural, pero transitorio, quizás una erupción de un magneto distante, cuyo haz pasó a través de la Tierra por un breve momento, antes de seguir adelante. En 2024, un equipo del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, realizó un nuevo análisis, creando lo que afirmaron ser la caracterización más precisa de la señal hasta la fecha. Su trabajo, parte del proyecto Arecibo WOW, examinó si las explicaciones naturales podían dar cuenta de todas las propiedades de la señal, pero incluso con técnicas analíticas modernas, el misterio persistió. Luego, en 2025, mientras 3I Atlas era descubierto y su trayectoria calculada,
Avive realizó un cálculo que conectó dos fenómenos cósmicos, aparentemente no relacionados, separados por 48 años, al retroceder la trayectoria orbital de 3I Atlas a través del espacio y el tiempo. Lo determinó dónde estaba el objeto el 12 de agosto de 1977, 3 días antes de la detección de la señal WOW. El tiempo de viaje de la luz de 3 días es significativo, porque si algo en o asociado con 3I Atlas emitió la señal el 12 de agosto, habría llegado a la Tierra el 15 de agosto. La posición del objeto interestelar en 1977 lo situaba en una región del cielo separada del origen de la señal WOW por aproximadamente 9 grados. 9 grados es el ancho angular de unas 18 lunas llenas, colocadas una al lado de la otra en la vasta extensión de la esfera celeste que abarca 41.000 grados. Esto representa una alineación notablemente cercana. La probabilidad de que dos direcciones aleatorias se alineen dentro de 9 grados es de aproximadamente el 6%. Si bien esto no prueba concluyentemente una conexión, está lejos del nivel de coincidencia que puede ser descartado casualmente. Es el tipo de alineación estadística que exige atención, que sugiere la posibilidad de una relación entre los dos fenómenos. Si consideramos la hipótesis de que 3I Atlas fue la fuente de la señal WOW, inmediatamente surgen varias preguntas. Primero, ¿qué tipo de transmisor se requeriría para producir una señal de esa intensidad a una distancia de 600 unidades astronómicas? La intensidad de la señal WOW, medida en 54 a 212 Jansky, combinada con la distancia y la naturaleza de banda estrecha de la señal, implica una potencia de fuente en el rango de medio gigavatio a 2 gigavatios. Como contexto, esto es comparable a un gran reactor nuclear en la Tierra. No es una potencia de salida imposiblemente grande. Una civilización con una tecnología incluso modestamente más avanzada que la nuestra podría generar fácilmente tal potencia. La frecuencia también tiene importancia. La señal estaba ligeramente desplazada hacia el azul de la frecuencia exacta de la línea del hidrógeno en aproximadamente 10 kilómetros por segundo. Este desplazamiento al azul sugiere que la fuente se movía hacia nosotros a ese componente de velocidad. Curiosamente, 3I Atlas tiene un componente de velocidad hacia el Sol, que es consistente con la producción de tal desplazamiento al azul, aunque la magnitud es algo menor que el desplazamiento observado. La discrepancia no es perfecta, pero tampoco es salvajemente incompatible. La duración de 72 segundos plantea preguntas interesantes. Si 3I Atlas fuera la fuente, ¿por qué transmitiría durante exactamente ese periodo de tiempo? Una posibilidad es que la transmisión fuera continua, pero enfocada en una dirección específica, y la Tierra pasara accidentalmente a través de ese haz, mientras ambos, ella y la fuente, se movían por el espacio. La ventana de observación de 72 segundos reflejaría entonces el tiempo que tardó el movimiento de la Tierra en sacarnos del haz, en lugar de la duración de la transmisión en sí. Otra posibilidad es que la transmisión fuera pulsada o intermitente y que hubiéramos captado accidentalmente un pulso. Si 3I Atlas estuviera equipado con alguna forma de baliza o dispositivo de señalización, podría emitir ráfagas periódicas en lugar de una señal constante. Necesitaríamos observar el objeto a la misma frecuencia durante un periodo prolongado para detectar cualquier periodicidad. El hecho de que la señal nunca se repitiera, a pesar de las extensas observaciones de seguimiento, ha sido uno de los argumentos más sólidos en contra de que fuera una transmisión extraterrestre. El razonamiento es que cualquier civilización que intentara enviar señales a través de la galaxia transmitiría repetidamente, haciendo la detección más probable. Una única transmisión breve parece un desperdicio, y es poco probable que sea notada. Sin embargo, este argumento asume que cualquier transmisión de 3I Atlas en 1977 fue una señal deliberada, en lugar de, por ejemplo, fugas de sistemas internos, un pulso de diagnóstico breve o incluso una comunicación dirigida a un destinatario diferente, que la Tierra captó accidentalmente. También asume que el transmisor del objeto, si existe,
todavía está operativo o todavía transmite de la misma manera, casi 50 años después. La alineación direccional entre 3I Atlas y la señal WOW añade peso a otra anomalía ya notada sobre el objeto: su trayectoria a través del sistema solar. La órbita de 3I Atlas está alineada a menos de 5 grados del plano de la eclíptica, el disco plano en el que orbitan la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol. Para un objeto interestelar aleatorio, esperaríamos que la trayectoria se aproximara desde cualquier dirección con una probabilidad aproximadamente igual. El hecho de que 3I Atlas se aproxime casi a lo largo de la eclíptica es en sí mismo inusual. Combinado con la conexión con la señal WOW, algunos investigadores han especulado si la trayectoria podría no ser completamente aleatoria. Si 3I Atlas fuera una sonda enviada por otra civilización, elegir una trayectoria a lo largo de la eclíptica sería lógico para encontrarse o observar planetas. La eclíptica es donde está la acción en cualquier sistema estelar, donde orbitan los mundos terrestres y los gigantes gaseosos, donde las condiciones podrían sustentar la vida. Esta especulación, hay que enfatizarlo, sigue siendo altamente teórica. No hay evidencia directa de que 3I Atlas sea algo más que un cometa natural. Su composición, medida por espectroscopía, muestra dióxido de carbono, agua y otras moléculas consistentes con cuerpos helados. Su actividad, incluidos los 7 chorros, puede explicarse por la sublimación natural de volátiles. Su falta de maniobras o aceleraciones detectables, más allá de lo que predice la gravedad, sugiere un objeto que se mueve pasivamente por el espacio. Sin embargo, las anomalías se acumulan. La alineación con la señal WOW es una. La trayectoria eclíptica es otra. La masa inusual. La detección de níquel sin hierro. El momento que lo acerca a múltiples planetas. Cada uno de estos factores individualmente tiene explicaciones naturales, pero colectivamente pintan una imagen que a algunos les resulta difícil reconciliar con la pura casualidad. Lo ha sido cuidadoso al enmarcar sus investigaciones, no como afirmaciones de que 3I Atlas es tecnología alienígena, sino como exploraciones de posibilidades que no deben ser desestimadas sin investigación. La ciencia, argumenta, avanza siguiendo la evidencia donde quiera que lleve y manteniendo la humildad intelectual ante lo desconocido. Declarar con certeza que 3I Atlas es un cometa natural antes de que todos los datos estén disponibles es prematuro. Declarar con certeza que es tecnología es igualmente prematuro. La postura apropiada es la curiosidad junto con la observación rigurosa. La conexión con la señal WOW ha motivado a los observatorios de radio de todo el mundo a dirigir su atención a 3I Atlas. La detección de Meerkat demuestra que las observaciones de radio del objeto son factibles. Si bien esa detección solo reveló hidroxilo natural en absorción, observaciones futuras a diferentes frecuencias y con diferentes sensibilidades podrían revelar otras señales. Las observaciones planificadas de la nave espacial Juno en marzo de 2026 buscarán específicamente emisiones de radio de baja frecuencia de 3I Atlas. Estas frecuencias, de 50 Hz a 40 MHz, están por debajo de lo que los telescopios terrestres pueden monitorear eficazmente debido a la ionosfera de la Tierra. Si hay alguna transmisión artificial de baja frecuencia del objeto, Juno podría detectarlas. Más allá del caso específico de 3I Atlas, la conexión con la señal WOW plantea preguntas más amplias sobre cómo buscamos y reconocemos posibles señales de civilizaciones extraterrestres. La señal WOW original, si hubiera sido recibida desde la dirección de una estrella cercana con planetas conocidos, probablemente habría recibido mucha más atención y recursos de seguimiento. Pero viniendo de una dirección en Sagitario con miles de estrellas y ninguna fuente única obvia, ha permanecido como un misterio sin resolver. Si la señal se originó de un objeto interestelar que pasaba por nuestro sistema solar, sugiere que nuestras estrategias de búsqueda podrían necesitar adaptarse. En lugar de solo monitorear puntos fijos en el cielo, alrededor de sistemas estelares prometedores, podríamos necesitar monitorear objetos en movimiento, visitantes interestelares que pasan por nuestro vecindario.
Se espera que el número de objetos interestelares detectables aumente drásticamente en las próximas décadas, a medida que los telescopios de sondeo se vuelvan más sensibles y completos. El observatorio Vera C. Rubin, actualmente en construcción en Chile, escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, detectando asteroides, cometas y potencialmente objetos interestelares mucho más tenues y distantes de lo que los sondeos actuales pueden alcanzar. Si los objetos interestelares son más comunes de lo que se pensaba anteriormente, y si una fracción de ellos porta información o tecnología, entonces la tasa de oportunidades de detección aumenta. Cada visitante se convierte no solo en una curiosidad científica, sino en un artefacto potencial portador de mensajes. Un fragmento a la deriva de la galaxia en general, que lleva consigo pistas sobre mundos y civilizaciones más allá de los nuestros. La señal WOW sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la radioastronomía. La llegada de 3I Atlas, desde una dirección estrechamente alineada, 48 años después, añade una nueva dimensión a ese misterio. Si los dos fenómenos están relacionados por algo más que una mera coincidencia, requerirá datos adicionales, observaciones adicionales y quizás una dosis de suerte. Lo que es seguro es que la historia de la señal WOW ha sido reabierta por el descubrimiento de 3I Atlas. Los investigadores que habían pasado a otros proyectos están echando un segundo vistazo. Los radioastrónomos están apuntando sus antenas al visitante interestelar, y la imaginación pública, siempre cautivada por la posibilidad de contacto con otras inteligencias, se ha reavivado. En las décadas transcurridas, desde 1977, la humanidad se ha vuelto más sofisticada en nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre y en nuestra comprensión del cosmos. Hemos descubierto miles de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas, muchos en las zonas habitables, donde el agua líquida podría existir. Hemos detectado moléculas orgánicas complejas en el espacio interestelar y en las atmósferas de mundos distantes. Hemos llegado a comprender que los componentes fundamentales de la vida son universales en todo el cosmos. Ante este creciente entendimiento cósmico, la señal WOW y su posible vínculo con el objeto Tres Ojos Atlas adquieren una trascendencia especial. Nos recuerdan que el universo no es solo un cúmulo de materia inerte, sino un espacio con potencial para la inteligencia, la comunicación y la conexión a través de las inmensas distancias interestelares. Ya sea que 3 Atlas resulte ser un mensajero de otra civilización o simplemente un cometa con una trayectoria peculiar, su estudio ha ampliado significativamente nuestra comprensión de la galaxia y nuestro lugar en ella. Y esa, quizás, es la señal más importante de todas. Capítulo 4. Un visitante anómalamente masivo. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez a 3 Atlas, el 1 de julio de 2025, supieron de inmediato que era algo excepcional. Su trayectoria hiperbólica lo catalogó como el tercer objeto interestelar confirmado jamás descubierto. Sin embargo, a medida que las observaciones se acumularon durante las semanas y meses siguientes, surgió una comprensión más profunda. Este visitante no solo era raro por su origen, sino por su colosal tamaño. La cuestión de la verdadera magnitud de 3I Atlas ha sido uno de los aspectos más cruciales y desafiantes de su estudio. A diferencia de los asteroides rocosos, que reflejan la luz solar de manera predecible en función de su superficie, los cometas están rodeados por nubes de gas y polvo, denominadas comas, que pueden hacer que parezcan más grandes y brillantes de lo que realmente son sus núcleos sólidos. Cuando el telescopio espacial Hubble dirigió su mirada hacia 3 Atlas el 21 de julio de 2025, capturó la imagen más nítida obtenida hasta ese momento. A una distancia de 277 millones de kilómetros, el Hubble reveló un capullo de polvo con forma de lágrima que se extendía desde el núcleo. Las estrellas de fondo aparecían como trazos, debido a que el Hubble seguía el movimiento del cometa en el espacio. Estas observaciones permitieron a los astrónomos establecer límites para el tamaño del núcleo. El límite superior se situó en aproximadamente 5,6 kilómetros de diámetro, aunque podría ser tan pequeño
como 440 metros. Este amplio rango refleja la dificultad para discernir la luz reflejada por el núcleo sólido de la luz, dispersada por las partículas de polvo y hielo circundantes. A finales de agosto, a medida que Thrust Atlas continuaba iluminándose y se acumulaban más datos, los investigadores comenzaron a emplear un enfoque diferente para estimar la masa del objeto. En lugar de intentar medir el núcleo directamente, analizaron cómo el cometa respondía a su propia desgasificación. Cuando un cometa libera gas y polvo de su cara orientada al Sol, la conservación del momento implica que el cometa experimenta una fuerza de reacción similar a la de un cohete. Esta fuerza, denominada aceleración no gravitacional, provoca que la trayectoria del cometa se desvíe ligeramente de un camino puramente gravitacional. En el caso de cometas pequeños y de baja masa, este efecto puede ser bastante pronunciado. Para objetos masivos, la misma desgasificación produce una desviación mínima. Un equipo dirigido por Avi Lowe analizó más de 4.000 observaciones de 3E Atlas, que abarcaban varios meses, desde el 15 de mayo hasta el 23 de septiembre de 2025. Utilizaron datos recopilados por el Centro de Planetas Menores para rastrear la posición del objeto con una precisión extraordinaria. Las observaciones acumuladas presentaban una incertidumbre de tan solo 0,28 segundos de arco. El análisis reveló algo asombroso. A pesar de la clara evidencia de desgasificación en los datos espectroscópicos y de los chorros visibles en las imágenes, no se detectó ninguna aceleración no gravitacional. El límite superior se calculó en 15 metros por día al cuadrado. Esta ausencia de desviación, combinada con la tasa de pérdida de masa conocida por la actividad del cometa, condujo a una conclusión impactante. Para resistir el empuje de su propia desgasificación, 3E Atlas debe ser masivo, muy masivo. Los cálculos indicaron que su masa debía superar los 33.000 millones de toneladas, o aproximadamente 33 billones de kilogramos. Para un cuerpo sólido con una densidad cometaria típica, esto corresponde a un diámetro de núcleo de al menos 5 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, consideremos los dos visitantes interestelares anteriores. El primero, Oumuamua, descubierto en 2017, se estimó en aproximadamente 400 metros de longitud, con una forma muy alargada. El segundo, Borisov, descubierto en 2019, tenía un diámetro de núcleo estimado en alrededor de medio kilómetro. Por lo tanto, 3 Atlas, con un diámetro mínimo de 5 kilómetros, es al menos 10 veces más grande que Borisov y más de 10 veces más grande que Oumuamua en términos de tamaño lineal. Pero la masa se escala con el volumen, que a su vez se escala con el cubo del diámetro. Esto significa que 3E Atlas es potencialmente 1.000 a 10.000 veces más masivo que cualquiera de sus predecesores. Este tamaño masivo crea un profundo problema estadístico. En el espacio interestelar, la distribución de objetos por tamaño sigue un patrón predecible basado en cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Los objetos más pequeños son muchísimo más comunes que los más grandes. Esto tiene sentido intuitivo. Se requiere menos material y circunstancias menos específicas para eyectar una roca pequeña de un sistema estelar que un cuerpo del tamaño de una montaña. Los modelos actuales de formación de sistemas planetarios y la eyección de escombros al espacio interestelar sugieren una distribución de tamaño empinada. Por cada objeto grande como 3A Atlas, debería haber decenas de miles o incluso cientos de miles de objetos más pequeños, como Oumuamua. Sin embargo, la humanidad ha detectado solo 3 objetos interestelares en total. Encontramos Oumuamua primero, luego Borisov, luego 3E Atlas. El hecho de que hayamos descubierto un objeto masivo como 3E Atlas tan temprano en nuestro catálogo de visitantes interestelares sugiere una de varias posibilidades. Primero, nuestra comprensión de la distribución de tamaños de los objetos interestelares podría ser incorrecta. Quizás los objetos grandes son más comunes de lo que predicen los modelos. Esto requeriría revisar nuestras teorías sobre cómo los sistemas planetarios desprenden material hacia la galaxia. Segundo,
los sesgos de detección podrían desempeñar un papel. Los objetos más grandes reflejan más luz y son más fáciles de detectar a grandes distancias. Quizás existen realmente cientos de miles de objetos interestelares pequeños atravesando el sistema solar interior cada año, pero son demasiado débiles para que las encuestas actuales los detecten. Bajo esta interpretación, 3E Atlas destaca no porque sea estadísticamente improbable, sino porque es lo suficientemente brillante como para ser notado. Tercero, y de manera más provocativa, 3E Atlas podría no ser una muestra aleatoria de la población natural de objetos interestelares. Si su trayectoria hubiera sido influenciada o dirigida de alguna manera, si no fuera simplemente un vagabundo pasivo, sino algo con intencionalidad, entonces las estadísticas de distribución de tamaño no se aplicarían. Un artefacto tecnológico no necesita seguir la misma distribución de tamaño que los escombros naturales. Loe ha enfatizado que la masa inusual de 3 Atlas, particularmente cuando se combina con otras anomalías, sugiere que la explicación natural podría no ser la historia completa. La limitada reserva de elementos pesados disponibles para formar grandes cuerpos rocosos en los sistemas estelares, combinada con la dificultad de eyectar objetos tan masivos, convierte a 3 Atlas en un valor atípico. Si se confirma que el diámetro del núcleo es superior a 5 kilómetros, mediante imágenes de mayor resolución, entonces el origen natural se vuelve aún más difícil de explicar. La próxima observación del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, utilizando su cámara HiRISE, si esas imágenes se liberan a la comunidad científica, podría proporcionar la resolución necesaria para medir directamente el tamaño del núcleo. La masa de 3 Atlas también tiene implicaciones sobre cómo interpretamos sus otras propiedades. La ausencia de desgasificación visible detectable es coherente con un núcleo masivo, pero también significa que, si el objeto fuera a maniobrar utilizando algún tipo de sistema de propulsión, esa maniobra necesitaría ser bastante sustancial para ser detectable por encima del nivel de ruido de las observaciones. En otras palabras, correcciones de rumbo sutiles o ajustes de trayectoria menores se perderían en la incertidumbre de las mediciones. Solo un cambio significativo en la velocidad del orden de varios metros por segundo o más sería detectable inequívocamente como una desviación de la trayectoria gravitacional. Esto crea un desafío observacional interesante. Si hay Atlas es completamente natural, entonces esperamos que su trayectoria sea puramente gravitacional de aquí en adelante. Cualquier maniobra detectada sería una fuerte evidencia de origen no natural. Pero la ausencia de maniobras detectadas no prueba que el objeto sea natural, ya que maniobras sutiles podrían ocurrir por debajo del umbral de detección. El acercamiento planificado de la nave espacial Juno en marzo de 2026 ofrece una oportunidad para medir la masa del objeto de manera más directa, a través de efectos gravitacionales. Cuando un objeto masivo pasa cerca de una nave espacial, la trayectoria de esta última se desvía ligeramente por la gravedad del objeto. Al rastrear con precisión la posición de Juno, los astrónomos pueden medir esta desviación e inferir la masa de 3E Atlas, independientemente de otros métodos. El tamaño masivo de 3E Atlas también afecta cómo pensamos en su estructura interna. Un núcleo de 5 kilómetros contiene un volumen enorme de material. Si este es principalmente hielo de agua, como sugieren las detecciones de hidroxilo, entonces el objeto contiene más de 10 billones de toneladas de agua. Esto es comparable al contenido de agua de algunas de las lunas más pequeñas de nuestro propio sistema solar. Una reserva de hielo tan grande tardaría un tiempo extraordinariamente largo en sublimarse, incluso bajo el intenso calentamiento de un paso solar cercano. Esto podría explicar por qué 3E Atlas sobrevivió a su viaje a través de cualquier sistema estelar que lo eyectó hace miles de millones de años y retuvo suficientes volátiles para seguir activo al llegar a nuestro sistema solar. Los objetos interestelares más pequeños podrían perder sus volátiles más rápidamente, ya sea por sublimación durante pasos estelares cercanos o por procesamiento de rayos cósmicos durante el largo viaje a través del espacio interestelar.
Un objeto masivo como 3E Atlas tiene suficiente volumen como para que su interior permanezca bien aislado, preservando hielos antiguos que datan de la formación de su sistema estelar de origen. El tamaño de 3 Atlas también se relaciona con su actividad visible. Los 7 chorros observados el 8 de noviembre representan la desgasificación desde ubicaciones específicas del núcleo. Con un diámetro de 5 kilómetros, el área superficial del núcleo es de aproximadamente 78 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente el tamaño de la isla de Manhattan. Los chorros representan entonces ventilaciones localizadas en esta superficie, quizás de solo unos pocos cientos de metros o incluso decenas de metros de diámetro cada uno. El hecho de que podamos observar 7 chorros distintos sugiere que la superficie de 3I Atlas es heterogénea, con algunas regiones cubiertas de hielos volátiles y otras cubiertas por material más oscuro y menos activo. Esta heterogeneidad es común en los cometas del sistema solar y probablemente resulta de la historia de formación del objeto y su posterior evolución. Diferentes regiones del disco protoplanetario donde se formó el objeto tenían composiciones distintas a lo largo de miles de millones de años. El bombardeo de rayos cósmicos y eventos de calentamiento ocasionales podrían haber procesado las capas superficiales de manera diferente en distintas ubicaciones. La edad de 3I Atlas sigue siendo incierta, pero probablemente se mide en miles de millones de años. Algunas estimaciones la sitúan entre 4,6 y 7,6 mil millones de años, lo que potencialmente la hace más antigua que nuestro propio Sol. Si es cierto, este antiguo vagabundo se formó en los primeros días de la galaxia, cuando la primera generación de estrellas más masivas que el Sol ya había vivido y muerto, sembrando el medio interestelar con elementos pesados. Un objeto tan antiguo ha presenciado la historia cósmica a una escala difícil de comprender para los humanos. Se formó cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. Ha viajado a través de docenas o cientos de sistemas estelares. Durante su largo viaje, ha sido bañado por la radiación de innumerables supernovas cercanas. Lleva en su corazón helado un registro de las condiciones en la galaxia hace miles de millones de años. El tamaño masivo de 3 Atlas asegura que este registro se preserve bien. Los objetos más pequeños son más fácilmente alterados por su entorno, sus superficies erosionadas por impactos de micrometeoritos y radiación. Pero una montaña de hielo y roca de 5 kilómetros es robusta. Su interior, protegido por metros de material suprayacente, permanece relativamente prístino. Esto convierte a T-Atlas no solo en un visitante, sino en una cápsula del tiempo. Cuando analizamos las proporciones isotópicas de los elementos en sus moléculas desgasificadas, estamos muestreando la composición del medio interestelar, tal como era hace miles de millones de años. Cuando medimos la abundancia de diferentes volátiles, aprendemos sobre las condiciones de temperatura y presión en el disco protoplanetario de un sistema estelar alienígena. Las observaciones del telescopio espacial James Webb del 6 de agosto de 2025 revelaron que 3I Atlas está liberando dióxido de carbono a un ritmo consistente con su brillo y nivel de actividad observados. Los datos espectroscópicos mostraron fracciones de masa de aproximadamente 87% de dióxido de carbono, 9% de monóxido de carbono y 4% de agua. Esta composición difiere de los cometas típicos del sistema solar, que tienden a ser más ricos en hielo de agua. El predominio del dióxido de carbono sugiere que 3I Atlas se formó en una región más fría de su disco protoplanetario de origen, más alejada de su estrella que la región donde se originaron la mayoría de los cometas del sistema solar. El hielo de dióxido de carbono se condensa a temperaturas más bajas que el hielo de agua. Por lo tanto, su abundancia indica condiciones de formación particularmente gélidas. Con una reserva de material tan masiva, 3I Atlas representa una oportunidad invaluable para estudiar la composición de otro sistema estelar. Cada molécula que se sublima de su superficie y se desplaza hacia la coma transporta información sobre su entorno de nacimiento. Cada medición añade una pieza
al rompecabezas de cómo se formaron y evolucionaron otros sistemas solares. La pregunta sigue siendo si las teorías actuales de formación de sistemas planetarios pueden explicar adecuadamente la existencia de un objeto tan masivo como un vagabundo interestelar. Los cálculos sugieren que no deberíamos habernos encontrado con 3 Atlas tan temprano en nuestra exploración de objetos interestelares. Deberíamos haber encontrado primero multitudes de visitantes más pequeños. El hecho de que no lo hayamos hecho podría estar diciéndonos algo importante sobre la galaxia, sobre cómo se mueve el material entre los sistemas estelares o sobre la historia específica de 3 Atlas. Es un recordatorio de que nuestros modelos, por sofisticados que sean, se basan en datos incompletos. El universo continúa sorprendiéndonos, continúa presentándonos fenómenos que desafían nuestras suposiciones. 3I Atlas, con sus 33.000 millones de toneladas de masa concentradas en un núcleo de al menos 5 kilómetros de diámetro, se erige como uno de los objetos interestelares más masivos que probablemente observaremos de cerca. Su estudio ofrece ideas, no solo sobre este visitante en particular, sino sobre la población de objetos que vagan entre las estrellas en toda la galaxia. Capítulo 5. Agua de otro sistema estelar. En la vasta oscuridad entre las estrellas, las temperaturas rondan apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Las moléculas se mueven perezosamente, si es que lo hacen. El hielo no solo está congelado, sino atrapado en una quietud cristalina que puede persistir durante miles de millones de años. Sin embargo, incluso en este frío extremo, el material sobrevive, llevando consigo la firma química de mundos distantes y tiempos antiguos. Cuando 3IE Atlas entró en el sistema solar interior, en el verano de 2025, la luz solar comenzó a calentar su superficie helada por primera vez en eones. A medida que las temperaturas aumentaron, el hielo que había permanecido estable durante el viaje del objeto comenzó a cambiar de estado, sublimándose directamente de sólido a gas, sin pasar por una fase líquida. Entre las moléculas liberadas se encontraba el agua, el disolvente universal, el fundamento de la vida tal como la conocemos. La detección de agua procedente de 3 Atlas resultó ser un desafío técnico que requirió algunos de los instrumentos astronómicos más sofisticados disponibles. El problema es que el agua en sí misma no emite luz visible. A diferencia de gases como el oxígeno o el nitrógeno, que pueden fluorecer cuando son excitados por la radiación ultravioleta solar, el agua permanece en gran medida invisible para los telescopios ópticos. La clave para detectar agua de 3I Atlas provino de la observación de su producto de descomposición, el hidroxilo. Cuando las moléculas de agua se alejan del núcleo del cometa y entran en la coma circundante, encuentran una intensa radiación ultravioleta del Sol. Esta radiación tiene suficiente energía para romper los enlaces químicos que mantienen unida la molécula de agua. El resultado es un radical hidroxilo y un átomo de hidrógeno libre. El hidroxilo emite radiación detectable en la parte ultravioleta del espectro, alrededor de 308 nanómetros. Las moléculas de hidroxilo producen un brillo característico. Esta longitud de onda es completamente absorbida por la atmósfera terrestre, lo que hace imposible la detección desde la superficie. Pero desde el espacio, por encima de la capa de aire que la oculta, esta firma de hidroxilo se vuelve visible. El observatorio Neil Gerald Swift de la NASA, un satélite diseñado principalmente para estudiar explosiones de rayos gamma y eventos astronómicos transitorios, cuenta con un telescopio de 30 centímetros que puede observar en longitudes de onda ultravioleta y óptica. A pesar de su modesto tamaño, la posición orbital de Swift le otorga una ventaja significativa para detectar el tenue brillo ultravioleta del hidroxilo. Un equipo de físicos de la Universidad de Auburn, en Alabama, liderado por el investigador postdoctoral Sexy Shing y el investigador principal, el profesor Dennis Bodwitz, propuso observaciones de 3 Atlas con Swift. Su objetivo era ambicioso: detectar hidroxilo de un objeto interestelar por primera vez, proporcionando evidencia directa de actividad de agua
más allá de la población nativa de nuestro sistema solar. La primera campaña de observación tuvo lugar el 31 de julio y el 1 de agosto de 2025, cuando Triski Atlas se encontraba aproximadamente a 2,9 unidades astronómicas del Sol. A esta distancia, casi 3 veces más lejos que la órbita de la Tierra, la mayoría de los cometas del sistema solar permanecen inactivos. El calentamiento solar es insuficiente para impulsar una sublimación significativa de sus superficies. Estas observaciones iniciales arrojaron solo una detección marginal, una pista de señal, pero no suficiente para una confirmación confiable. El equipo necesitaba más datos. Programaron una campaña de seguimiento para el 18 al 20 de agosto, aumentando el tiempo de exposición y refinando su estrategia de observación. Para maximizar la señal, los astrónomos emplearon una técnica llamada apilamiento. Cada exposición individual duró 30 segundos, lo suficientemente corta como para que el movimiento del cometa en el cielo no difuminara la imagen. Estas exposiciones se alinearon según la posición predicha del cometa y se combinaron. El conjunto de datos final representó 2,3 horas de observaciones ultravioleta y 42 minutos en luz visible. Las imágenes en luz visible sirvieron para un propósito crucial. Mostraron cómo aparecía el cometa con la luz solar reflejada, principalmente del polvo en la coma. Las imágenes ultravioleta revelaron la emisión de gas. Al comparar ambas, el equipo pudo separar la firma del polvo de la firma del gas. Lo que surgió de este análisis fue claro. El perfil ultravioleta era más amplio que el perfil de luz visible. Esta diferencia confirmó que la señal ultravioleta provenía de la emisión de gas en lugar de la luz solar dispersada. El gas, predominantemente hidroxilo, se extendía más allá del núcleo que el polvo, creando un halo extendido de emisión que rastreaba la región donde las moléculas de agua estaban siendo destruidas por la radiación solar. La detección representó un gran avance. Por primera vez, los astrónomos tenían evidencia directa de actividad de agua en un objeto interestelar. La señal fue inequívoca. La emisión de hidroxilo a 308,5 nanómetros coincidió con las predicciones teóricas para los productos de descomposición del agua. La intensidad de la emisión permitió al equipo calcular la tasa a la que 3I Atlas estaba perdiendo agua. El número fue impresionante, aproximadamente 40 kilogramos por segundo. Para visualizar esta tasa, imaginen una manguera de bomberos a máxima potencia. Esa es aproximadamente la tasa a la que el vapor de agua salía disparado de la superficie de 3I Atlas, mientras Swift lo observaba. A lo largo de un día, esto equivale a casi 3.200.000 kilogramos de agua perdidos en el espacio. Lo que hace esto particularmente notable es la distancia al Sol, a 2,9 unidades astronómicas, mucho más allá de la región donde el hielo de agua se sublima fácilmente en los cometas del sistema solar. 3I Atlas estaba liberando agua a un ritmo prodigioso. Esto sugiere algo inusual sobre cómo se está liberando el agua. La explicación principal apunta a granos de hielo en lugar de la sublimación superficial. Las observaciones de infrarrojo cercano desde el Gemini South y el Infrared Telescope Facility de la NASA detectaron lo que parecen ser pequeños fragmentos de hielo flotando en la coma. Estos fragmentos helados, posiblemente liberados del núcleo por fractura térmica o eventos previos de desgasificación, actúan como minúsculos respiraderos de vapor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es 3I Atlas un raro milagro de la física cósmica, un fenómeno natural o el fragmento de algo inteligente creado hace incontables eras? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden dejar su me gusta, suscribirse y compartir este video con alguien que aún mira al cielo nocturno con asombro. Porque dentro de poco, cuando finalmente desvelemos la verdad oculta dentro de este brillante viajero interestelar, tal vez nos demos cuenta de que el universo ha estado vivo todo el tiempo, pulsando, respirando y susurrando en la infinita oscuridad, esperando que escuchemos.